de esta operación. Gracias, Sergio. Vamos ya, como siempre, con el espacio de geopolítica. Hoy hablando de esa cumbre que estaría preparando Occidente para negociar la paz entre ellos, para saber qué es lo que le presentan a Rusia en la mesa de negociación. Como siempre, Dolores Rubio, profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Dolores, G7 este fin de semana comienza mañana en Japón y lo que podemos saber de momento es que se estaría planteando debatir directamente en ese G7 el hecho de celebrar una cumbre, pero solo con Occidente, sin contar con Rusia, para hablar de cómo negociar la paz con Rusia. ¿Crees que esto es un movimiento que apunta que efectivamente podemos tener la paz próximamente, que no va a ser una guerra larga, como decía Japón en el día de ayer? ¿Cómo lo ves? Yo estoy con Japón, va a ser una guerra larga. Vamos a ver, siempre que hay una guerra, cuando se empieza una guerra no se sabe lo que va a durar. Y los occidentales caímos un poquito en la trampa de Putin cuando dijo que era una intervención. Y al ver que no era una intervención y que no podía conseguir lo que quería a través de una intervención en Ucrania, pensamos que iba a quedar vencido. Pero no es así. Entonces, la guerra se avecina larga, lo que pasa que a lo largo de la guerra siempre hay actos diplomáticos para intentar la paz en cualquier momento. Pero va a ser una guerra larga porque además lo estamos viendo cada vez que Ucrania anuncia que está rearmada, que la contraofensiva va del tipo que sea. En cualquier momento los rusos hacen alarde de todo su material armamentístico y lanzan y muestran. Y esa forma de mostrar es la guerra. O sea, no nos vamos a dar por vencidos, porque la paz, uno de los elementos de ganar la paz, se gana en el campo de batalla. Y cuanto mejor situados estemos en el campo de batalla, mejor paz vamos a tener para, en este caso, en el caso de los rusos, para los propios rusos. Entonces, yo creo que se avecina, la guerra ya está durando, más de lo que los occidentales en un primer momento habían previsto, y la guerra va a seguir. Hay que ver también qué planteamiento le hace de negociación de paz a Occidente a Rusia, desde luego, porque se ve que Zelensky ya tiene un plan de paz de 10 puntos en comparación con el plan de paz de China, y enseguida hablamos también de esa visita del enviado de China a Ucrania, que dice China que ya se ha reunido con Zelensky. De momento, Ucrania todavía no ha dicho absolutamente nada de esa presunta reunión entre el presidente ucraniano y el enviado chino. Pero antes de nada, también, Dolores, ¿ha ido ya Biden a Japón para comenzar esa cumbre del G7 y se ha reunido con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida? Y lo que básicamente han dicho en ese comunicado de la Casa Blanca, que se ha emitido hace muy poquito, es que ambos están por la labor, tanto Estados Unidos como Japón, y en este sentido Japón parece que se inclina o se posiciona directamente junto a Estados Unidos para evitar que haya un conflicto en Taiwán. ¿Cómo ves que Japón se haya posicionado de esa manera tan directa a favor de Estados Unidos en todo este tema de Taiwán? Pues una forma muy clara, es que Taiwán es China y China es Taiwán. Y cuando hablamos en esos términos es Estados Unidos mirando a China, China mirando a Estados Unidos, Japón mirando a China, China mirando a Japón. ¿Que cómo se ha posicionado Japón? Japón está intentando salir de la neutralidad en la que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Más que la neutralidad, la tutela que pesa sobre Japón de parte de Estados Unidos. Incluso quiere reformar la Constitución para rearmarse y estar preparado en la zona de Asia-Pacífico. A ver, los grandes estados, las grandes potencias, con esta guerra en Ucrania, que es una guerra que ya está mundializada desde el minuto cero, no es que haya dado a una guerra mundial, sino que por las intervenciones la guerra se ha internacionalizado, se ha mundializado. Entonces se están jugando el diseño de un nuevo orden internacional. No sabemos si muy cambiado en relación al que tenemos o no, pero se está hablando
de un nuevo orden internacional. Y, lógicamente, en ese nuevo orden internacional está Estados Unidos. Y la proyección, digamos, entre comillas, natural de Estados Unidos es la zona del Pacífico Occidental. Por lo tanto, lógicamente, en este nuevo orden internacional que procede de esa guerra mundializada, tras la agresión de Rusia a Ucrania, vamos a ver, nos lo estamos también jugando en Asia-Pacífico. Y ahí está Japón, China, Taiwán y enfrente Estados Unidos. Entonces, claro que está tomando medidas hasta el punto de querer reformar su constitución para, digamos, zafarse de la tutela de Estados Unidos que se produce desde el final de la Segunda Guerra Mundial y rearmarse, adquirir autonomía en su propia defensa, y ha hecho los cálculos de lo que tiene que invertir de aquí a 5 años para rearmarse. Dolores, también te decía justo antes que quería comentar contigo esa visita del enviado chino a Ucrania, visita que dicen los chinos que bueno, pues ahí se ha producido una reunión entre Li Hui y Zelensky, reunión que no ha confirmado Ucrania en ningún momento. Pero, ¿qué te parece de momento lo que sabemos respecto a esa reunión? Entiendo que ya ha abandonado Ucrania el enviado chino y se dirige hacia los otros países europeos a los que iba a visitar, Alemania, Francia, Polonia y luego Rusia. ¿Qué te ha parecido de momento lo que sabemos respecto a esta reunión? A ver, el enviado chino es una persona que conoce muy bien a Putin y conoce muy bien los códigos, a ver, lo que se está fraguando en esa zona. A China, en general, no le interesa la guerra y utiliza un argumento muy formal que utilizan todos los estados. Cuando digo que no le interesa la guerra, no porque sea un país más pacífico que los demás, es una cuestión de conveniencia. Entonces, utiliza un argumento muy formal que está en la Carta Fundacional de Naciones Unidas y además es un argumento formal que mantiene una prioridad política y jurídica respecto de todo lo que hacen los estados en política exterior, que se hace todo en aras de la paz y la seguridad internacionales. Pero China siempre, lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir, se guía y utiliza los criterios de poder, y eso es sobre lo que pone en la mesa, y a China no le interesa en ese sentido, en función de esos criterios de poder y en función también de ese argumento formal, que todo se hace en aras de la paz y la seguridad internacionales, una derrota humillante de Rusia. Dolores, también, ay, sí. perdona por interrumpirte, continúa, perdón. Pero también le interesa que Rusia entienda toda una serie de cuestiones, que la derrota humillante por el otro lado tampoco es conveniente, porque a fin de cuentas el punto de partida aquí es que efectivamente partimos de la base, Rusia ha llevado a cabo un acto de agresión. Entonces intenta ahí compaginar pues varios elementos. Bueno, además también, Dolores, quería comentar contigo otra de las cuestiones que hemos conocido hoy. Parece que de nuevo renace un poco ese debate respecto al envío de cazas F-16 a Ucrania. Decíamos que hace unos días Macron decía que estaba preparado para entrenar a los pilotos ucranianos. Decíamos también que ayer Polonia no quería mandar sus F-16 a Ucrania, que ya había mandado todos sus MiG-29, pero los F-16 no se tocaban. Y ahora lo que hemos conocido hoy es que Estados Unidos ha prohibido a los pilotos ucranianos aprender a pilotar sus cazas F-16 que sean de Europa, de países europeos. ¿Qué te parece? Porque de momento parece que vuelve a surgir ese debate en torno a los cazas. A ver, en primer lugar está el liderazgo de Estados Unidos. Y Estados Unidos desde ese liderazgo puede considerar el uso de su armamento, de sus cazas. También es verdad que esto lo ha hecho en el seno de la OTAN, y lo que ha dicho es que no se puede utilizar el armamento occidental, y en este caso estadounidense, para atacar a Rusia en territorio ruso. Pero además estamos hablando de países europeos, y es que la visión
o la posición de los países europeos en relación a esta guerra, aunque son aliados de Estados Unidos y eso se ve a través de la OTAN, su posición es distinta, empezando por el liderazgo. Y siempre lo he dicho, vamos a ver, los países europeos no gozan del liderazgo de Estados Unidos en esta guerra. Eso lo sabe Estados Unidos y lo saben los países europeos. Por lo tanto, también hacen ahí una división del armamento, es decir, el armamento que procede de Estados Unidos y el armamento que procede de Europa. Se van a utilizar de forma distinta, pero eso forma parte de los liderazgos que se están produciendo en esta guerra y concretamente vamos a ver, del liderazgo que está llevando a cabo la OTAN, del liderazgo que tiene la OTAN en esta guerra y dentro de la OTAN Estados Unidos. Ahí no hay acuerdo entre Estados Unidos y los países europeos. Es que nunca ha habido acuerdo entre Estados Unidos y los países europeos en el seno de la OTAN. El acuerdo ha sido en momentos muy coyunturales y cuando ese acuerdo se ha dado, coyunturales e importantes, y cuando ese acuerdo se ha dado de verdad, se ha producido en zonas que no son europeas y los ejércitos que han actuado y han entrado en combate han sido el de Estados Unidos, el de Gran Bretaña y el de Francia. Pero fuera de Europa, en el caso de Serbia fue también dentro de Europa, pero no se estaba produciendo la actuación de Rusia. Pero aquí se quiere desligar perfectamente para ver quién tiene el liderazgo. Es una cuestión de liderazgo. Pues Dolores Rubio, profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias. Que pases muy buena tarde. Gracias a vosotros. Y mientras tanto nosotros seguimos mirando los mercados que ahora mismo están cotizando